7 en punto de la mañana, en De Primera con las parlamentarias, le damos nuevamente la bienvenida a William Dávila, diputado y candidato a la reelección por el circuito 3 del estado Mérida. Diputado, bienvenido a Primera Página. Gracias, muchas gracias por la invitación. Quiero empezar esta entrevista, diputado, viendo un titular el día de hoy de Últimas Noticias que tiene referencia, por cierto, a las declaraciones que diera ayer la presidenta del Consejo Nacional Electoral, y ella decía: voto mata a encuesta. Advirtió sobre una campaña contra la credibilidad del organismo electoral. ¿Usted comparte esta visión de la presidenta del Consejo Nacional Electoral? Bueno, en primer lugar, aquí no hay ninguna campaña. Los sectores democráticos, la Mesa de la Unidad Democrática, ninguno de nosotros estamos interesados en descalificar al CNE. Muchas veces el propio CNE o algunos sectores mayoritarios del CNE, lo que con su conducta generan una percepción en donde la imparcialidad y la objetividad muchas veces no existe. Entonces, son ellos mismos los que tienen que dar un cambio de actitud, de conducta. Incluso esa declaración, voto mata encuesta, ¿a qué va dirigido? Las encuestas son una herramienta de medición política, de medición cualitativa, que todo candidato hace, que todo bloque de organizaciones hace en un momento dado, sobre todo cuando hay campaña electoral. ¿Qué quiere decir eso de voto mata encuestas? O sea, ¿acaso es que nosotros estamos desconociendo la fuerza cualitativa, el valor que tiene o cuantitativa que tiene el voto? Nosotros no estamos desconociendo, ni estamos fabricando encuestas para desacreditar al CNE, ni mucho menos ese instrumento fundamental que tiene el pueblo, que es el voto. Una cosa es la voluntad soberana del pueblo y otra cosa es la voluntad del gobierno o la voluntad del CNE. Y es el pueblo el que se va a expresar. Por eso yo le digo a todos los que me están escuchando en este momento, que me están viendo a través de este programa, y al pueblo de Venezuela, el voto es secreto. Más bien es el gobierno es el que busca, con su conducta, de crear la sensación que el voto no es secreto. ¿Con qué intención? Con la intención precisamente de generar miedo, de amedrentar, de crear la sensación de que si tú eres un funcionario público, trabajas en la policía, trabajas en un organismo público y vas a votar por la oposición, te van a descubrir el voto. Eso sí está en contra de lo que debe ser el principio del respeto y de la transparencia del voto del elector. Entonces, ahí donde el CNE más bien, ¿por qué no saca una declaración y reafirma el voto es secreto? Aquí no hay ningún tipo de riesgo de que se vulnere el voto. ¿Por qué no envía una declaración pública, en general un comunicado, en donde se reafirme ese principio de la democracia, que es la transparencia del voto, que el voto es secreto, que el CNE va a velar porque precisamente se garantice ese principio fundamental, que es la pulcritud del voto, que el voto es del pueblo, que el voto no es de ningún organismo público, ni de ningún partido político, ni mucho menos del gobierno? Diputado, el día de ayer la presidenta del Consejo Nacional Electoral también dejó ver, o entre luces, que no era secreto que Carlos Vecchio no podía ser candidato por el estado Monagas de cara a estas elecciones parlamentarias. Ella aseguraba que la mesa lo sabía y que incluso las bases, en este caso de Voluntad Popular, lo sabían. ¿Cómo queda entonces el electorado de Monagas en este caso si no van a tener candidato, y cómo se puede interpretar que aún sabiendo que la mesa que no podía ser candidato, ¿por qué lo postularon? Bueno, ¿Por qué pero no fíjate, dieron otro nombre? ahí es donde esa conducta de la presidenta del CNE es como que si fuera ella una secretaria política del Comité Central del PSUV. O sea, en vez de ella buscar la manera, porque fíjate, el principio fundamental del derecho electoral es que tú tienes que privilegiar al elector, tú tienes que facilitarle al elector el ejercicio de su derecho y del candidato que se presente en esa oportunidad. Con Del Vecchio, como con muchos otros candidatos que han sido inhabilitados, le aplicaron pues una serie de disposiciones que va más allá realmente de la realidad de las cosas. Carlos Vecchio precisamente podía incorporarse, podía inscribirse como candidato en el CNE, simplemente que ahí aplicaron una disposición diciendo de que como estaba afuera, que como estaba siendo sometido a un juicio, a un procedimiento judicial, no podía ser candidato. De manera tal de que esas son las cosas, de que el propio presidente, la presidenta del CNE, con esa conducta y con esa actitud, genera ese tipo de distorsiones o de declaraciones que después ella dice que es una campaña contra el CNE. ¿Cuál va a ser la estrategia para obtener la mayoría en la Asamblea Nacional? Esto se lo pregunto porque en muchísimas oportunidades desde la misma posición se ha denunciado el ventajismo o el uso de recursos públicos para la campaña electoral, el ventajismo por parte del gobierno, quizás la parcialidad política del Consejo Nacional Electoral, que ha sido en reiteradas oportunidades negado por la misma presidenta Tibisay Lucena. ¿Cuál es la estrategia de la oposición? La campaña se llama Venezuela Quiere. Sí. ¿Qué quiere Venezuela? Cambio, quiere unidad, quiere que las bodegas y las farmacias tengan comida y tengan medicina, quiere que haya reconciliación nacional, quiere que haya policía bien pagada, mejor y más formada,
que realmente se ataque la impunidad. Quiere que exista una Asamblea Nacional que promueva una reforma judicial profunda para acabar con la impunidad. Quiere que exista una Asamblea Nacional que ejerza las 3 funciones básicas que tiene una Asamblea Nacional: representar a todos, legislar para todos y ejercer el control del poder público en beneficio de todos. Quieren que precisamente Venezuela quiere, el pueblo quiere, que exista una Venezuela reconciliada, que no tengamos presos políticos, que regresen los exiliados, que no haya persecución, que el Banco Central de Venezuela publique las cifras para saber exactamente qué inflación tenemos, cuál es el índice de escasez. ¿Cómo es posible que este gobierno prefiere ir a Nueva York y decirle a Wall Street, a los banqueros de Wall Street, que le va a pagar la deuda, le pone al servicio las informaciones financieras del decrecimiento económico, pero no publica las informaciones que le corresponde al pueblo venezolano saber con un Banco Central autónomo? Venezuela quiere que precisamente esas colas y ese desabastecimiento se acabe, que se acabe porque se ponga a producir los factores nacionales y regionales, que privilegiemos la producción nacional y no sigamos con esa política de importar. Venezuela quiere aquella estrategia de producción hecho en Venezuela. Venezuela quiere eso, Venezuela quiere producir, Venezuela quiere que sus muchachos no se vayan de Venezuela, que los jóvenes no estén pensando que es preferible irse a trabajar en el Ecuador, en Chile, en Bolivia, en Colombia, en los Estados Unidos, en Europa. Venezuela quiere tener universidades con buenos presupuestos, que las universidades funcionen, que se aplique el criterio realmente en función de la ciencia y la tecnología. ¿Cómo pretendemos nosotros competir sin eso? El tema educativo, ¿por qué no se discute como tal y por qué no se aprueba el presupuesto total a las universidades, sino a través de créditos adicionales y el presupuesto incompleto, que es una de las denuncias que hace la gente de la UCB? Claro, pero fíjate, es que es un mundo bizarro lo que existe muchas veces en la Asamblea. Se prefirió, cuando se planteó el tema de discutir la seguridad, el problema de la inseguridad, la tiranía de la mayoría prefirió discutir la producción de CNN en español, antes que entrar a fondo a discutir el problema de la inseguridad. O sea, que la Asamblea está ajena a los problemas de la gente. Bueno, y eso es lo que Venezuela quiere, una Asamblea Nacional que debata sobre los temas que a los venezolanos les interese, quiere, sobre los temas que realmente palpitan en el corazón del pueblo. A mí me angustia mucho esa inmigración que tenemos hoy día de jóvenes, sí, porque antes teníamos diáspora, es decir, jóvenes que se iban porque habían estudiado afuera, pero no perdían su vinculación con Venezuela. Hoy día la gente se quiere ir para no volver más. Yo no quiero eso para mi país. No es de migración ser venezolano, todo lo contrario, este fue un país de inmigración. Entonces, las universidades, nosotros tenemos que darle el presupuesto justo, porque hoy los nuevos proletarios que tenemos son los profesores universitarios, son los maestros. Si nosotros queremos acabar el tema de la inseguridad y luchar contra la impunidad, mira que hay un problema que a mí me preocupa, que es la deserción escolar. Muchos muchachos, muchos niños no siguen ya ni en el preescolar, ni en las escuelas, ni en la educación media posteriormente, porque sus padres no tienen cómo darle la comida, no tienen cómo comprar sus útiles escolares, y eso está generando un problema, y no es con operativos especiales o LP y ese tipo de cosas como vamos a resolver el problema estructural de la violencia y de la inseguridad. Entonces, Venezuela quiere un país diferente, realmente Venezuela quiere cambio. Y esa es la realidad. Entonces nosotros no estamos pensando en estar desacreditando al CNN y a TVSI. Yo soy candidato del Circuito 3 y yo estoy dedicado a mi trabajo, a lo que siempre he hecho, a hablar con la gente, organizar los pueblos, comunidades. ¿Qué le dice la gente en el Estado Mérida específicamente? ¿Perdón? ¿Qué le dice la gente en el Estado Mérida? Mira, la gente del Estado Mérida va a votar por la oposición, por un cambio, porque nosotros hemos sufrido en carne propia la represión del gobierno contra los jóvenes en Mérida. Acaban de matar a un muchacho hace días, Oscar Monte, un muchacho de diseño gráfico, que por robarle un celular le pegaron un tiro a las 7, 8 de la noche. Eso está ocurriendo en Mérida. Hay una inseguridad, hay una vinculación entre inseguridad y delincuencia organizada. ¿Se está aplicando la OLP en este momento en Mérida? Mira, en Mérida no se está aplicando la OLP, sino, vamos a decirte, han dicho que lo van a llevar a ciertos sectores de cierta comunidad, pero donde lo han llevado, cuando digo no lo han aplicado, es decir, en el Estado de forma general, no lo han hecho, sino selectivamente. Donde han aplicado la OLP, ahí les ha faltado precisamente analizar la realidad como es. Han buscado a los muchachos y los matan. Es decir, han violado también derechos humanos. Porque el problema no es solamente la reacción, la cuestión desde el punto de vista de la represión. No, el problema de la lucha contra la inseguridad y de la delincuencia organizada se tiene que ver desde un punto de vista organizado, desde un punto de vista estructural, donde tengamos mejor policía. La policía estatal
no tiene la homologación de sueldo con la Policía Nacional y eso ocurre en muchas policías del país. Entonces, si nosotros queremos luchar contra la delincuencia organizada, que puede ser local, nacional y transnacional incluso, pueden haber casos de personas que a lo mejor no tienen la misma organización de una delincuencia organizada, pero por su propio esfuerzo hace ese tipo de práctica. Si nosotros no tenemos policía científicamente organizada, técnicamente formada, tan técnicamente capacitada, ¿cómo vamos a luchar nosotros contra la inseguridad? Diputado, yo tengo que hacer una pausa comercial, pero al regreso quiero que me diga cuáles deben ser a nivel legislativo, a nivel de leyes y reglamentos, las prioridades de cara al próximo periodo parlamentario que inicia el año que viene. Estamos conversando con William Dávila, diputado y candidato a la reelección por el Circuito 3 del Estado Mérida. Sus preguntas y comentarios @primera página, al regreso las revisamos. Ya venimos.